Bueno, primero darles la bienvenida a este curso, que es el de paneles solares, ¿ya? Mi nombre es Marco Antonio Gallardo. Yo actualmente trabajo en la empresa Digicorp como asesor técnico de ventas en la ciudad del Alto, una sucursal de la ciudad del Alto, ¿ya? Bueno, he querido dar este curso más que todo para poder mostrar el dimensionamiento como tal de un sistema fotovoltaico. Bueno, vamos a empezar. Como les había mencionado, de lo que vamos a hablar hoy es de en sí el diseño de un sistema fotovoltaico, ¿ya? Eh, la marca principalmente con la cual vamos a trabajar es Tobre Solar, pero igual vamos a hablar un poquito de las otras marcas. De todas maneras, el funcionamiento es el mismo. Ya la base es la misma para todas las marcas que comercializa Digicorp en torno a esta tecnología. La gama de aplicaciones que se puede hacer en esta tecnología es muy amplia, ya no solamente para poder analizar elementos pequeños, sino también para proyectos grandes. Bueno, primero el contenido con el que vamos a trabajar el día de hoy es, vamos a hablar primero un poco de una introducción básica de lo que es la energía renovable, los principios básicos y componentes de la energía fotovoltaica, dimensionamiento. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a ver un par de productos que tiene la empresa Digicorp, con los cuales, bueno, que son muy atractivos para poder hacer instalaciones rápidas como tal. Ya aplicaciones donde aplicaciones donde necesitamos la instalación ya, de forma rápida. Bueno, primero vamos a hablar un poco de lo que son las energías renovables. Las energías renovables primero son aquellas a las que se puede acudir de manera permanente, ya que son inagotables, a diferencia de las fuentes no renovables. ¿Ya? Entonces, las fuentes renovables prácticamente son fuentes a las que nunca se van a agotar. Siempre siempre van a estar ahí y no de ninguna manera, digamos, bueno, de manera, digamos, a largo plazo no se van a terminar. Ya esto, por ejemplo, es el sol, el viento, el agua. Estamos hablando de sistemas fotovoltaicos, eólicos y hidroeléctricos. Ya más que todo, por ejemplo, en eólico estamos hablando del movimiento del aire. Pero sabemos que el aire no siempre va a estar en circulación, por lo tanto es un tipo de energía que se puede aprovechar constantemente, nunca va a acabarse. Al igual que los ríos y mareas demás que siempre están en movimiento, siempre vamos a tener esa energía disponible. Al igual que el sol siempre va a estar allí y con una intensidad constante, entonces siempre vamos a poder también contar con el sol, ¿ya? Bueno, esto a diferencia de las fuentes no renovables, en las cuales como son el petróleo o el carbón, estas fuentes sí se van a terminar en algún punto. Es por eso que también se están viendo alternativas en el tema de la energía, porque en sí las personas ya están tomando conciencia también de que en algún punto el petróleo ya se va a terminar, también el carbón como tal ya se va a volver insostenible, no vamos a tener, digamos, cómo poder solucionar este tema, ¿ya? Es por eso que también se está viendo el tema de las energías renovables. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es la energía solar. Bueno, la energía solar principalmente se trata de la energía obtenida directamente del sol, que al mismo tiempo es el origen de todas las energías renovables. ¿Ya? Esto de energía solar va a estar en función del mecanismo del aprovechamiento que se utilice para obtener el calor o electricidad. ¿Ya? Hay diferentes maneras de poder aprovechar la energía solar como tal.
Una de ellas, la energía solar fotovoltaica. Vamos a utilizar paneles solares para poder generar electricidad y así poder, bueno, tener energía eléctrica. Podemos aprovechar también la energía solar de forma térmica, por ejemplo, para calentar agua, eh, para calentar, bueno, sí, más que todo para calentar ambientes y demás, ya. Esto más que todo aprovechando la radiación del sol, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos a ir principalmente a lo que es la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica lo que hace es transformar de manera directa la luz solar en electricidad, ¿ya? Esto en base a la tecnología del efecto fotovoltaico. Bueno, esto lo hace mediante células fotoeléctricas, lo que hacen es producir una diferencia de potencial eléctrico en ambas caras, lo que hace que las electrones salten de un lugar a otro y generan así corriente eléctrica. Bueno, un diferencial de potencial en realidad, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros generamos prácticamente corriente con un panel solar. Obviamente, nosotros vamos a dimensionar la cantidad de paneles que necesitamos, si necesitamos que sean en paralelo, en serie y demás, para poder cubrir la necesidad que tengamos que conectar. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la corriente eléctrica, bueno, perdón, de la energía fotovoltaica. Y bueno, vamos a empezar con principios básicos. Primero, ¿qué es potencia y qué es energía? La potencia es la cantidad de energía consumida o entregada por una unidad de tiempo. La potencia se mide en watts o vatios y se representa con la letra W. Ya, por ejemplo, nosotros cuando recibimos la factura de la luz, siempre o bueno, perdón, cuando vemos el datasheet de un equipo, nosotros vemos la potencia con la cual el equipo va a trabajar, la potencia pico. Por ejemplo, tenemos un televisor, por ejemplo, y vemos su datasheet, puede tener hasta 15 watts, no sé, 10 watts, dependiendo del tamaño de la pantalla o si tiene más intensidad o más aplicaciones, tal vez tiene integrado la función Smart, por ejemplo. Ya, entonces todo eso afecta en lo que es el consumo, perdón, la potencia. ¿Ya? Este dato es muy importante al momento de dimensionar cualquier sistema eléctrico. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a dimensionar o queremos dimensionar el consumo como tal de un sistema, tenemos que tener claro cuál es la potencia de cada equipo, cosa de que nosotros sepamos cuánta energía vamos a necesitar. ¿Ya? Y bueno, prácticamente ya el consumo de energía va a ser la potencia como tal, multiplicado por las horas durante el tiempo. ¿Ya? Bueno, la energía es la cantidad de potencia de los equipos multiplicado por las horas que están encendidos. Ya estaríamos hablando del consumo como tal. ¿Ya? Entonces estaríamos multiplicando la potencia por las horas conectadas. Ya, vamos a poner acá el puntero. Ya, por ejemplo, acá tenemos un foco ahorrador en una cocina, tiene una potencia de 15 watts, tenemos uno, funciona 3 horas al día, por lo tanto, al día se consumen 45 watts hora, al mes 1350. Y así, para cada elemento foco ahorrador en la sala, tenemos en los cuartos un televisor, un DVD, una radiograbadora, entonces ahí más o menos el tiempo que tenemos y calculamos el consumo final, ¿ya? Y bueno, este consumo final también nos va a aparecer en la factura de la luz, que también va a ir sumando y demás. Y bueno, obviamente esto tiene también su tarifario en el tema de los cobros, ¿no? Y bueno, una de las aplicaciones también en lo que es la energía solar es poder rebajar este tarifario. Si por ejemplo se tiene varios elementos encendidos todo el día, entonces sería bueno también aplicar un sistema fotovoltaico.
Y bueno, también mencionarles que si tienen alguna consulta o duda, no duden en escribirlo acá en el chat y vamos a ir respondiendo mientras avanzamos. Ya, de todas maneras, también al final de la charla al final del curso vamos a responder las preguntas que aún estén y no hayan sido respondidas. Y también les voy a dejar mi contacto por si tienen alguna consulta en este tema u otro. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, vamos a hablar de un circuito básico. ¿Qué es un circuito básico? Prácticamente lo que es un circuito básico es, digamos que un sistema, ya un sistema que va a funcionar con corriente eléctrica. Entonces, ¿cuáles serían los componentes básicos para este sistema? Primero, una fuente de energía que tiene que generar lo que es la corriente eléctrica para que funcione. Los conductores eléctricos, estamos hablando del cableado como tal, lo que tiene que transportar la energía. Tenemos la carga es la cual el equipo que queremos encender o hacer trabajar con la corriente eléctrica y un dispositivo de control, el cual nos va a permitir conectar o desconectar la carga, ¿ya? Encender o apagar. Aquí un pequeño gráfico de lo que les estaba hablando. Tenemos acá la fuente de la energía eléctrica, tenemos la carga, los conductores y el dispositivo de control. Entonces la fuente prácticamente es una fuente de corriente, no puede ser de 12 voltios y demás, o incluso podría ser un tomacorrientes, también es una fuente de corriente. Tenemos la carga, podría ser un foco, podría ser una cámara, podría ser un televisor, podría ser es el cargador de un celular, y ya, todo lo que vaya a consumir corriente. Y un dispositivo de control podría ser un switch, un interruptor, algo con el cual vamos a encender o apagar la carga, cerrar o abrir el circuito como tal de nuestra carga. ¿Sí? Y bueno, vamos a poder generar circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ya en el caso, por ejemplo, de que pongamos en paralelo dos paneles, lo que se va a sumar es el voltaje. Perdón, en serie, cuando pongamos en serie, lo que se va a sumar es el voltaje. ¿Ya? Funciona de la misma manera que las baterías. En las baterías, de la misma manera, si ponemos en serie, lo que se suma es el voltaje. Entonces, si ponemos acá 12 voltios, digamos que cada panel nos entrega 12 voltios, entonces los ponemos en serie y ya tenemos de extremo a extremo, tenemos 24 voltios y con la misma cantidad de corriente. Pasa lo contrario en lo que es en circuitos en paralelo. Tenemos dos paneles en paralelo y lo que incrementa no es el voltaje, sino la corriente. Ya entonces nosotros vamos a jugar con esto al momento de diseñar también el circuito del panel. Que tal si necesitamos, por ejemplo, 24 voltios en nuestro inversor, por ejemplo? De esa manera entonces tendríamos que conectar en serie dos paneles de 12 voltios, que nos entregan 12 voltios, obviamente. No siempre nos van a entregar 12 voltios, a veces van a ser 3, o sea, depende del datasheet del elemento. Y si, por ejemplo, lo que necesitamos es corriente, no es voltaje, entonces lo ponemos en paralelo, ¿ya? Obviamente de esta manera estamos aumentando la capacidad como tal de poder conectar más equipos. También se puede hacer arreglos en serie y paralelo, cosa de aumentar no solamente el voltaje, sino también la corriente. Ya, bueno, en la práctica, los artefactos siempre están conectados en paralelo, ¿ya? En nuestras casas y demás, siempre van a estar conectados en paralelo para que así, digamos, que consuman todos estén en la línea eléctrica, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es un sistema fotovoltaico? Bueno, vamos a hablar un poco del sistema fotovoltaico. Bueno, para hablar del sistema fotovoltaico, primero vamos a hablar de lo que es la radiación solar.
La radiación solar prácticamente sería la energía que viene del Sol hacia la Tierra, ¿ya? Y esta puede llegar de dos maneras, de manera directa, que va a ser la que llega del Sol sin que sufra algún desvío en el camino, estábamos hablando de esta, va a llegar de manera directa, y la radiación difusa, que es la que sufre cambios en su dirección, principalmente debido a la reflexión y difusión de la atmósfera. ¿Ya? Entonces, tenemos esas dos maneras para poder, para que el panel pueda recibir también la energía eléctrica. ¿Ya? Bueno, seguimos. Y bueno, este es más o menos el sistema que se tiene en una casa. Ya los sistemas, los elementos básicos para este elemento. ¿Ya? Me permiten un momento, por favor. Vamos a desactivar ese mensaje que está apareciendo. Ya. Bueno, estos son los elementos que necesita, por ejemplo, una vivienda pequeña para poder tener su sistema. Tenemos el primer panel, tenemos el inversor, el regulador y una batería. Primero, lo que tenemos aquí, el panel, va conectado directamente a lo que es el regulador a la batería y al inversor y directamente a la casa. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve cada elemento? El regulador lo que va a hacer es regular la energía como tal y lo que va a hacer es cargar también la batería para que para tener un sistema autónomo. Es decir, que cuando, por ejemplo, no haya luz solar, no hay energía solar, digamos en la noche, el sistema pueda seguir funcionando de manera continua, ¿ya? Y se vaya cargando igual de día. Para eso es el regulador. La batería lo que va a hacer es almacenar toda la energía acumulada. El inversor lo que va a hacer es transformar la energía de corriente directa a corriente alterna, ¿ya? Como sabemos, la corriente que tenemos en nuestras casas es corriente alterna de 12 voltios. Ya entonces es corriente primera sinusoidal, lo que significa que va a oscilar en el tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos en casa equipos que funcionan con corriente directa y equipos que funcionan con corriente alterna. Entonces, este inversor lo que nos va a permitir es transformar de corriente alterna a corriente, perdón, de corriente directa a corriente alterna. ¿Ya por qué? Porque los paneles solares como tal nos van a entregar corriente directa, no nos van a entregar corriente alterna. Y nosotros en nuestros hogares y demás aplicaciones vamos a necesitar corriente alterna. Es por eso que necesitamos este inversor. Eh, Obviamente también vemos que va directamente digamos, otra línea a la casa, entonces porque también podemos entregar corriente directa. También se necesita, ¿no? Mm, ¿Ya? Esos son los componentes que necesita digamos que un sistema fotovoltaico para una pequeña casa. Ahora, ¿qué aplicaciones tenemos? Tenemos aplicaciones autónomas, es decir, que producen electricidad sin ningún tipo de conexión con la red eléctrica a fin de dotar ese tipo de energía al lugar donde se encuentran ubicadas. Pueden distinguirse de dos bloques, terrestres o espaciales. Ya. El ejemplo que hemos visto hace rato es una aplicación autónoma. ¿Por qué? Porque no está conectada a la red eléctrica como tal y se autosustenta, ¿ya? Esta casa por sí sola no necesita corriente externa para poder funcionar. Ella misma con sus paneles solares puede funcionar de manera autónoma continuamente. Ahora podemos tener aplicaciones autónomas espaciales o terrestres. Espaciales para los satélites que están en órbita. Obviamente también necesitan energía eléctrica. ¿Y cómo reciben esa energía eléctrica? De manera solar, ¿no? De esa manera reciben la energía y son totalmente autónomos. No tiene que ir a alguien y cargarlo, cambiar batería, nada. Tienen que funcionar continuamente hasta que termine su tiempo de vida. Y también tenemos aplicaciones terrestres, ¿ya?
En aplicaciones terrestres tenemos un montón de ya de aplicaciones. Estamos hablando de telefonía rural, telefonía vía radio, repetidores, televisión, bueno, y demás de tecnología de telecomunicaciones, ¿no? Y bueno, creo que este tema igual es algo que le interesa bastante a los clientes de Digicorp, que están metidos bastante a lo que es telefonía, perdón, telecomunicaciones. Entonces, en este sentido, podemos instalar lo que son radios, bueno, repetidores para las radios como tal, de las radiocomunicaciones. Podemos instalar antenas para poder enviar o recibir comunicación vía enlaces inalámbricos, es decir, Internet. Podemos enviar o recibir lo que son telefonía rural. Podemos enviar o recibir lo que es televisión, todo lo que son señales, ¿ya? Entonces, sabemos, como sabemos, hay muchos lugares en los cuales no llega también la corriente eléctrica en Bolivia. Obviamente esto ha avanzado bastante en los últimos años. Antes sí no había lugares poblados, pero ahora sí. Bueno, aún así siguen habiendo lugares donde se necesitan, ¿ya? No necesariamente tienen que ser en poblaciones, sino en instalaciones cerca a poblaciones donde llevar la energía eléctrica es bastante costoso. Entonces, en estos casos, sí es eh, muy útil este tipo de tecnología, ¿ya? También tenemos aplicaciones para la electrificación de zonas rurales y aisladas. Ya zonas prácticamente donde no llega la electricidad y ya nosotros podemos hacer estas instalaciones para poder entregar, que sean autosustentables, digamos, que sean autónomos. Entonces ya varias casas y demás ya tengan esto subsanado. ¿Ya? En ciertos países como en Cuba o Brasil ya se emplean en locales comunitarios o para abastecer de electricidad a un determinado grupo de personas, ya pues a un pueblo, una aldea. También se utiliza para lo que es señalización, ya para el tráfico de la carretera y demás. No necesita mucha energía, por lo cual un pequeño panel sería suficiente. Esto igual para lugares donde no llegue la corriente eléctrica, al igual que el alumbrado público. Se puede utilizar paneles solares para estar alumbrando durante la noche. Ya pensamos que va a estar encendido un poco toda la noche y necesita esta energía. Entonces es mucho más factible poder, poder hacer esta instalación, ¿no? También podemos hacer lo que es bombeo de agua, podemos hacer redes VSAT, es decir, redes privadas de comunicación vía satélite. Podemos instalar en elementos de telemetría. Estamos hablando de sensores que van a captar los datos climatológicos. Otras aplicaciones, ya como el alumbrado de jardines, juguetes y demás. ¿Ya? Todos estos elementos todos estos ejemplos nos van a ayudar a poder aplicar también, ¿no? Porque la gran variedad de aplicaciones que se tiene es bastante amplia. Sobre las preguntas, si es que hay preguntas. Ya. Bueno, acá por ejemplo tenemos una pequeña, bueno, no una pequeña, una planta fotovoltaica. Tenemos los paneles y un centro de distribución, ya, que lo que hace desde acá es llevar la electricidad a los usuarios finales. Hay muchas instalaciones también donde, por ejemplo, tienen en sus casas la energía como tal y generan más energía de la que consumen. Ya, al generar más energía de la que consumen, la energía que sobra pueden reingresar a lo que es digamos, reingresaría a lo que es la misma línea eléctrica, ¿no? De la línea de distribución, ¿ya?
Entonces, de esa manera lo que hace es recibir cierto monto por esta energía que se recibe, bueno, que se entrega, ¿ya? Y bueno, mm, esto ya habíamos visto, es más o menos cómo es el sistema como tal, que hace cada elemento, por ejemplo, el regulador, nexo entre los paneles solares y elementos de instalación. También se va a encargar de proteger las acumulaciones de sobrecargas y también proporciona una tensión continua para la instalación, ¿ya? Entonces fija un valor, tenemos un valor nominal de tensión para la instalación. Podemos decirle 12 voltios, entonces tiene que sacar 12 voltios continuamente. Tenemos las baterías, que lo que va a hacer es acumular la energía. Tenemos lo que es el inversor, va a transformar de 12 voltios, o bueno, corriente directa a corriente alterna. En este caso, por ejemplo, de 12 voltios a 220 voltios AC, ¿ya? Corriente alterna. Y bueno, todos los elementos ya conectados también a la línea tenemos y el panel solar. Bueno, este es una célula solar, ¿ya? Que es la parte, digamos que pequeña de un panel solar. Un panel solar puede tener muchas células solares, que son prácticamente como diodos, o sea, vienen dos elementos como tal, dos semiconductores N y P, y lo que hace es generar con la energía solar un diferencial de potencial, y eso lo que hace es generar la corriente eléctrica como tal, ¿ya? Y bueno, de esa manera se aprovecha lo que es el efecto fotovoltaico. Un panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células, las que habíamos visto antes, conectadas eléctricamente, encapsuladas y montadas sobre una estructura de soporte o marco. ¿Ya? Y bueno, estos tienen que proporcionar una salida de conexión de tensión continua y bueno, se diseña para tener valores concretos de tensión, es decir, que salgan 6, 12, 24 voltios, ya tienen que ser continuos. Y estas van a definir la tensión en la cual van a trabajar el sistema fotovoltaico. Los tipos de paneles vienen dados por silicio cristalino, que vienen en monocristalino y multicristalino, y silicio amorfo. Acá tenemos las diferencias como tal. Tenemos el rendimiento de laboratorio, rendimiento directo, algunas características y la fabricación como tal, ¿ya? No hay mucha diferencia entre estos tipos de paneles, ¿ya? Digicord comercializa entre monocristalino y policristalino. Nosotros vamos a elegir entre uno y otro dependiendo del lugar donde vamos a instalar. Si, por ejemplo, vamos a instalar en un lugar cálido, vamos a utilizar el policristalino. Si vamos a hacer la instalación en un lugar frío, vamos a hacer una instalación monocristalino. Es decir, si estamos instalando en, por ejemplo, Uni, entonces vamos a utilizar monocristalino. Y si instalamos en Santa Cruz, en Beni, policristalino. Obviamente, si lo hacemos de diferente manera, no va a haber gran diferencia, pero sí, digamos, vamos a mejorar lo que es la durabilidad como tal del sistema, ¿ya? Y bueno, la potencia como tal, instalando los paneles, en serie vamos a aumentar la tensión, o sea, el voltaje, y en paralelo vamos a aumentar la corriente, o sea, la intensidad, ¿ya? Es más o menos como lo habíamos visto hace unos momentos, donde conectamos en serie en paralelo, ¿verdad? Y funciona de la misma manera que las baterías de la misma manera. En serie aumenta el voltaje y en paralelo la corriente. Ya. Bueno, el regulador. Como ya habíamos hablado, el regulador lo que va a hacer es regular la carga de la unión entre los paneles y las baterías. ¿Ya? Este elemento recibe el nombre de regulador y tiene como misión evitar las situaciones de carga y sobredescarga de la batería, con el fin de alargar su vida útil.
El inversor va a transformar de corriente alterna y corriente directa. Por ejemplo, de acá, de los paneles, bueno, acá tenemos las células, tenemos los paneles solares y el arreglo de los paneles solares. Ya, entonces de acá nos va a salir corriente directa, corriente continua, como se dice. Va a venir corriente continua en nuestro regulador. El regulador va con la misma corriente continua, va a cargar las baterías, va a mandar la misma corriente continua a la casa y al inversor. Y el inversor va a transformar esta corriente continua en corriente alterna. ¿Ya? Y bueno, ahora bueno, ahí con eso concluiríamos lo que es los conceptos básicos, ¿ya? Conceptos básicos de lo que es la energía solar. Y ahora vamos a ver un poco de lo que es el dimensionamiento. ¿Qué datos necesitamos para poder diseñar, dimensionar, ver qué tan grande queremos que sea el sistema? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener diferentes proyectos en torno a lo que es estas instalaciones. Y además vamos a tener diferentes productos a los cuales vamos a conectar a los equipos. No todos los proyectos van a ser los mismos, siempre van a variar. ¿Ya? Puede ser que alguna persona tenga más elementos conectados, puede ser que el voltaje que necesitamos sea un poco más amplio. ¿Ya? Entonces todo esto va a hacer que varíe como tal el diseño del proyecto. Y bueno, nosotros acá vamos a ver un poco de qué datos necesitamos o se debería conocer para dimensionar un sistema autónomo. Ya, bueno, también mencionar que ahorita vamos a hablar de un sistema autónomo. Bueno, estamos hablando principalmente de los sistemas autónomos. Nos referimos a, a que diseñamos un sistema que trabaje por sí solo, ¿verdad? Como habíamos visto de la casita, que se autosustente, que no necesite de la línea eléctrica como tal para recibir la energía. Hay otro tipo de sistemas también, por ejemplo, cuando la misma energía la reingresamos a la línea de distribución y recibimos cierto monto por ello, ¿ya? Pero bueno, no vamos a hablar mucho de ello. Principalmente vamos a hablar de los sistemas autónomos, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que ver la inclinación en la cual nosotros vamos a colocar el panel, bueno, los paneles. Esto para poder aprovechar de gran manera aprovechar de mejor manera eh, la cantidad de energía que va a recibir el panel, ¿ya? Obviamente este tiene que estar dirigido de tal forma que reciba la mayor cantidad de energía eh, del sol. En torno a esto, vamos a nosotros eh, definir lo que es la inclinación y la orientación, ¿ya? ¿Cómo definimos primero la inclinación con esta fórmula? La inclinación óptima para maximizar la captación de energía anual en grados hexadecimales, ¿ya? Entonces, esto nos van a entregar en grados hexadecimales. Lo único que necesitamos es la latitud del lugar en grados hexadecimales, ¿ya? Pues sacamos lo que es, bueno, el valor absoluto, lo multiplicamos por 69, por 0,69 y lo sumamos a 3,7. Y el resultado que nos dé ya son los grados de la inclinación como tal de nuestro sistema, ¿ya? Y la orientación va a ser definida dependiendo de en qué parte del hemisferio nos encontremos. Si estamos en el hemisferio norte, entonces vamos a instalar los paneles orientados hacia el sur. Si estamos en el hemisferio sur, vamos a instalarlos hacia el norte, ¿ya? Entonces, en el caso de Bolivia, nosotros vamos a instalarlo con vista en dirección hacia el norte. Ujú. Que también tenemos que saber el consumo eléctrico, bueno, el consumo energético. Es decir, qué elementos vamos a tener conectados a este sistema. Un ventilador, vamos a tener focos, vamos a tener, no sé,
televisores, cargadores, y siempre tenemos que cubrir todo lo que se va a utilizar, ¿ya? Lo que no queremos es que, que hagamos un mal dimensionamiento y no tengamos la suficiente, digamos que, energía para poder suplir. Y bueno, en ese caso ya se tendría que hacer un redimensionamiento, ¿eh? Ya, por ejemplo, en este caso tenemos lámparas fluorescentes, tenemos un frigorífico, TV, un estéreo, una computadora, aspiradores, lavadoras, taladros, planchas. Todo tiene una potencia como tal de trabajo, ¿ya? Esa potencia generalmente está anotada en lo que es eh, digamos, el cargador o una etiqueta en el equipo, ¿ya? Esto, bueno, porque es un dato bien importante. Y también necesitamos el tiempo diario de funcionamiento típico. Es decir, cuántas horas al día vamos a hacer funcionar un equipo. Por ejemplo, la lámpara va a estar 4 horas al día. La, el frigorífico, bueno, eso sabemos que va a estar todo el día. Tenemos la TV, va a estar 3 horas al día, el estéreo 3 horas al día, la plancha 0,14 horas al día, yo. Ya es decir, más o menos un octavo, más o menos. Ya. Entonces, necesitamos esos dos datos para poder calcular el consumo energético. También tenemos que hacer el cálculo de la capacidad de las baterías, ¿ya? ¿Cuántas baterías necesitamos dependiendo de cuánta autonomía queremos? ¿Ya? Esto es importante para saber cuánto tiempo de autonomía queremos. Es decir, si por ejemplo tenemos, no sé, tenemos nuestras cámaras y queremos que con las baterías tengan una autonomía de por lo menos 12 horas, por ejemplo, para que aguante toda la noche. Entonces, vamos a definir cuántas horas necesita y demás. Bueno, cuántas horas o días de autonomía como tal, y dependiendo de eso vamos a definir el número de baterías que necesitamos, ¿ya? Estas son las fórmulas que, bueno, en el ejemplo los vamos a utilizar. Y también les voy a dejar la presentación por si la necesitan también anotación de las fórmulas, ¿ya? Luego tenemos que calcular lo que es la potencia nominal del generador. Aquí estamos hablando de la potencia como tal de los módulos, el número de módulos FB, o sea, el número de paneles que vamos a necesitar. Para esto necesitamos lo que es la energía diaria real necesaria. Esto lo hemos calculado hace un momento, por ejemplo, haciendo la suma de toda la energía necesaria. También vamos a necesitar lo que es los vatios pico de los paneles solares. Esto va definido en el datasheet de los paneles solares como tal. También tenemos lo que es el HCP, ya son las horas de sol pico incidentes sobre el plano de los paneles solares. Ya esto va a venir definido por beta, que es el ángulo de inclinación sobre la horizontal, y alfa, la orientación respecto al sur. Ya, el dato de HCP nosotros lo vamos a definir mediante, bueno, se hace mediante datos climatológicos en realidad, ¿ya? Porque sabemos que la intensidad del Sol no va a ser igual en todos los lugares del planeta. Siempre va a haber diferencias en ese sentido, ¿ya? Y ND es el factor global de pérdidas que se producen en el generador fotovoltaico. Esto para dar, digamos, que cierta holgura en el sistema, cosa de que tampoco nos falte, porque siempre va a haber pérdidas en términos de los que son los paneles solares.
el mismo polvo va a generar pérdidas en los paneles. Días nublados, la pérdida en los cableados, el mismo tiempo como tal de los paneles para hacer que pierda cierta eficiencia, digamos, ¿no? Y bueno, este es el HCP como tal de Bolivia. Ya el valor como tal de este dato es de kilovatios hora sobre metro cuadrado día. Ya, bueno, esto ha sido elaborado en base a un proyecto en la Universidad de Mayores, en Cochabamba. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, por acá está La Paz, ¿no? En el Naranjo. Entonces tenemos más o menos un 5.4, 5.7 de HCP, que es un término medio. Pero si nos vemos más o menos acá abajo, a Potosí, por acá de Tupiza, tenemos un grado alto. Ya estamos hablando de más o menos 7.8, más o menos. ¿Ya? Entonces, igual, este mapa más o menos va, dependiendo del lugar, vamos a tener ese valor, el valor del HCP. Ahora, hay páginas que también lo que hacen es recolectar esta información día a día, ya porque este valor no va a ser, digamos, constante todos los días. Va a variar también dependiendo de las estaciones del año. Por ejemplo, no sé, en verano el sol va a ser más fuerte, en invierno va a ser menos, entonces incluso hay días donde hay periodos durante el año donde incluso hay menos horas sol, ¿verdad? Entonces todo esto va a afectar en nuestro sistema. Pero nosotros para los cálculos vamos a agarrar un promedio. Si por ejemplo vamos a agarrar un promedio, digamos, del valor como tal, ¿ya? Y bueno, más fórmulas para calcular el número de módulos en serie, número de baterías en serie, baterías en paralelo, el regulador de carga, ¿ya? Y bueno, nos vamos a lo que es el ejemplo. Supongamos que deseamos realizar el dimensionamiento de una instalación cuyos consumos se indican en la tabla, aplicando el método que hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos dos lámparas fluorescentes, tenemos una TV, un electrodoméstico y un frigorífico. Ya, ¿cuál es la potencia de cada uno? De la lámpara es 18 watts, de la TV es 65 y de los electrodomésticos son 51. Y el frigorífico no lo vamos a contar acá porque en sí esto está encendido todo el día y ya directamente tenemos el consumo watts día. Ya, necesitamos el uso como tal. Tenemos 4 horas, digamos que las lámparas van a estar encendidas 4 horas, la TV 2 horas, los electrodomésticos 2 horas. Entonces multiplicamos las horas de uso del día por la potencia. De esa manera ya tenemos la energía en watts hora por día. Y hacemos una sumatoria de toditos. En total estaríamos hablando de 900, en- contando todo esto, lo que tenemos en la lista. ¿Ya? Entonces tenemos un consumo diario de 900 watts hora por día. Tenemos un rendimiento de carga y descarga de la batería de 0,86. Este va a ser un valor constante, ¿ya? Lo vamos a tomar como constante. Un rendimiento del inversor de 0,9. Ese dato está en el datasheet del inversor como tal, pero igual no va a variar mucho, no va a variar nada en realidad. Eh, los días de autonomía, es decir, cuántos días nosotros queremos que tenga autonomía con nuestras baterías. Tenemos la tensión nominal del sistema. Vamos a trabajar con 24 voltios, por ejemplo, en este ejemplo, y una máxima profundidad de descarga del 70%. Es decir, que no queremos que se descargue más del 70% con todo nuestro sistema. Ya. Bueno, si consideramos que los módulos los paneles tienen un pico de potencia de 55 watts, es decir, bueno, ese dato igual está en el datasheet del producto, desde el panel.
y disponemos de una radiación solar de 3.5 kilovatios hora por metro cuadrado día, que sería el valor más o menos que hemos visto acá, ¿ya? Entonces, si ponemos acá, estaríamos hablando más o menos de esta área, ¿verdad? Como que en Bolivia tenemos valores más altos. Pero bueno, si estamos tomando en cuenta 3.5 para el peor mes, porque sabemos que no son iguales en todos los meses, el número total de módulos será, ¿ya? Entonces, recordando primero, por ejemplo, acá, acá tenemos primero la L, que sería la energía real, que sería 1163. ¿Por qué 1163? Porque estamos multiplicando 900 por aumentando, por ejemplo, el nivel de holgura que les comentaba, ¿ya? Tenemos 55, que es la potencia pico, 3.5, que esto de acá, la radiación solar como tal, y por 0.75, que llegaría a ser las pérdidas del generador fotovoltaico. Suponiendo que es 25%, entonces estaríamos multiplicando por 0.75, que al final nos da 8. Es decir, que necesitaríamos 8 paneles solares. Ya, bueno, 8 paneles solares es lo que necesitaríamos para poder suplir esto, ¿no? Ujú. Entonces, de esa manera es cómo se calcula, por ejemplo, el dimensionamiento, digamos, de este sistema, ¿ya? Ahora, eso, no sé si, bueno, a ver, vamos a ver preguntas hasta este punto. Voy a revisar las preguntas y vamos a responder antes de ingresar al siguiente punto. Ya, dice, ¿cuánto tiempo de vida útil tienen los paneles? Bueno, mucho depende de la marca, mucho depende del lugar donde se esté utilizando. Un promedio, yo diría, de 15 años, ¿ya? Puede ser más, como también puede ser un poco menos. Todo depende del lugar donde se esté instalando y la calidad de la instalación como tal. Dice cómo obtenemos la latitud. La latitud la vamos a obtener directamente podemos obtenerla directamente del Google Earth, cosa de tener la latitud y la longitud, dependiendo del lugar donde estemos. Dice si podemos compartir la presentación, si lo vamos a compartir, en un momento la voy a subir. Se puede hacer la instalación en una moto eléctrica con una batería de 64 voltios. De poder se puede, pero tendríamos que ver la factibilidad del proyecto, ¿no? Porque ya hemos visto que incluso hay vehículos que funcionan con paneles solares. Entonces, una moto prácticamente sería el mismo sistema. Dice, ¿cómo se puede testear si el panel solar está funcionando correctamente? La manera más sencilla de testear el panel solar es con un tester. Nosotros agarramos el tester, lo colocamos en medición de voltaje y vemos que nos está entregando el diferencial de potencial. Es decir, que nos están entregando el diferencial de potencial en el cual están diseñados. Por ejemplo, si el panel nos dice que tiene que entregarnos 3 voltios, el panel tenemos que medir y nos tiene que dar 3 voltios.
Obviamente pues esto puede variar un poco, pero tiene que estar ahí, en ese rango. Me preguntan si los paneles solares requieren de aterramiento. Mm, Yo diría que sí, necesitan de aterramiento como tal. No tanto para los paneles, sino para los elementos que están conectados. Ya siempre va a haber alguna sobrecarga y demás. Y van a necesitar aterramiento. Es más que todo si, por ejemplo, vamos a instalar equipos caros, sí vamos a necesitar aterramiento. Si no, no es tan necesario. Donde dice dónde subir a la presentación, en un momento lo voy a subir acá mismo. Donde dice documentos, ahí la van a poder descargar. En un segundo lo voy a subir. Dice el controlador de carga. Su función es solo controlar la carga y descarga o también controla el voltaje de la corriente DC. Sí, no solamente es controlar la carga y descarga, también controla el voltaje de la corriente. ¿Ya? Lo que hace es, eh, digamos que controlar el voltaje, cosa de que salga un valor nominal. O sea, de ese valor no suba ni baje. Tengamos un valor continuo. De eso se encarga. ¿Cómo hago los cálculos para instalar una ducha, ya que su consumo es aproximadamente 5.000 vatios? Bueno, el 5.000 vatios llegaría a ser en todo caso la potencia. Y tendríamos que ver cuántas horas al día utilizamos la ducha. Si, por ejemplo, utilizamos 1 hora al día, estamos hablando de 5.000 vatios hora día. Con ese dato nosotros nos vamos acá. Nos vamos acá. Aumentaríamos acá. Bueno, aquí pondríamos acá pondríamos los 5.000, el uso 1 hora día y aquí multiplicamos energía 5.000 por uno. Entonces ahí tendríamos. Y al final sumamos. Aunque es un consumo bastante grande. 5.000, por ejemplo, ya llegué a ser más de 5 veces lo que consumimos con todo lo demás, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un sistema completo para una casa típica? Dice que según investigué, una casa media tiene un consumo de 350 kilovatios hora mes. Ya, bueno, 350 es bastante poco, entonces no necesitaríamos bastante tampoco. A un momento les voy a mostrar los productos que, bueno, no todos, ¿no? Pero algunos productos que comercializa Digicorp, de los más sobresalientes, y bueno, ya códigos, ¿no? Para consultar a su ejecutivo de ventas el precio de los equipos y también su disponibilidad. Dice, habrá lista de asistentes y en qué ángulo se instalan los paneles. Ya vamos a ir de nuevo. Ya, el ángulo como tal, la inclinación, la vamos a definir con esta fórmula, ¿ya? Necesitamos la latitud, la multiplicamos por 0,69 y más 3,7 para poder definir la inclinación. Y la orientación, es decir, hacia dónde va a haber, nosotros vamos a definirlo vamos a definirlo eh, si el lugar de instalación está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Si está en el sur, vamos a dirigirlo hacia el norte, ¿ya? Vemos, ya, dice, ¿cuál es el mantenimiento que se realiza a los paneles solares? Principalmente mantenerlos limpios porque les llega bastante polvo, ver que las conexiones estén limpias, es decir, que no se estén cerrando, tener buenas conexiones, ¿no? Luego, ¿qué más?
Dice si tenemos alguna planilla en Excel que haga los cálculos por nosotros. Bueno, también comentarles que hay un software, en un momento les voy a mostrar, que hace los cálculos, realiza los cálculos de manera automática. Ya nosotros solamente colocamos lo que necesitamos y ya les va a generar los datos finales. Este software ha sido desarrollado por un colega acá en Digicorp. Y bueno, también les voy a dejar el link de su webinar donde explica el uso como tal para que lo vean con más calma, ¿ya? Pregunta, ¿con qué se aconseja la limpieza del polvo del panel solar? No hay muchas restricciones en este sentido, ya que los mismos paneles tienen su protección, ¿ya? Entonces no habría solamente, digamos, un paño y demás, pero en sí los paneles ya vienen protegidos. Más que todo vamos a limpiar el polvo para poder elevar la eficiencia de los paneles, porque este polvo lo que va a hacer es bajar la eficiencia y vamos a tener un bajo rendimiento. ¿Cuál es la altura recomendable de instalación? La altura va a depender siempre y cuando del lugar de instalación, ¿no? Si, por ejemplo, normalmente en una casa se instalan los techos. ¿Por qué? Porque el techo es el lugar más óptimo, está en el lugar más alto y además está dirigido al sol. Entonces, bueno, no en todos los casos, pero esto igual se puede redirigir. En cursos posteriores ya vamos a dar lo que es vamos a hablar un poco más de lo que es la instalación, ¿ya? Ya de más avanzados. Y dice cómo obtenemos la latitud. La latitud se obtiene mediante el software Google Earth o con el Google Maps también se puede, ¿ya? Bueno, continuamos con la presentación y bueno, vamos a seguir contestando las consultas que faltan finalizando. Y bueno, acá les voy a hablar un poco de los productos más importantes en lo que es esta línea, ¿ya? Los productos que, digamos, mejor, más atractivos. Primero está este TPS-LW100, que es un sistema solar que ya viene integrado su regulador y el inversor, ¿ya? Entonces aquí tenemos, y bueno, tiene una potencia de 100 watts. Acá tenemos nuestro panel y el inversor y el regulador integrado. Ya entonces prácticamente acá ya tenemos nosotros nuestros enchufes para donde nos va a salir 220, corriente de voltaje de 220 con frecuencia de 50 hercios. También vamos a tener salidas de USB de 5 voltios, digamos, para poder cargar celulares y demás. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el tamaño como tal del equipo, del panel. Y bueno, es un sistema que ya viene completo, ¿no? Está listo para trabajar, no hay que hacer ningún diseño y demás. El equipo como tal ya viene listo para que lo instalen y lo hagan funcionar. Si por ejemplo ya tienen equipos no sé, tienen cámaras y grabadores y demás, donde necesiten poder subsanar este requerimiento, directamente puede ser con este equipo. Ya tiene todo para funcionar. También sabemos que el consumo de las cámaras y demás no es mucho, ya es bastante bajo. Estos son sus datos técnicos bueno, del panel como tal, que hemos visto recién. Es un policristalino de 100 watts.
tiene un voltaje de circuito abierto de 21.5 voltios, una corriente de cortocircuito de 5.96, ya un voltaje pico de 18.1, tiene 36 células, el tamaño, el peso y demás, y los testeos han sido en estas condiciones, en 100 watts, en una radiación de solar de 1000 watts por metro cuadrado. También tenemos este equipo que de la misma manera ya viene con todos los elementos necesarios para funcionar, pero este no viene con su inversor. Directamente es para equipos DC. Si queremos conectar, por ejemplo, focos, ventiladores y demás, todo lo que funcione como voltaje DC. Queremos, por ejemplo, cargar celulares y demás. ¿Ya? Como les comentaba, mucho depende del requerimiento como tal que vayan a tener. Y bueno, que tenemos su ficha técnica también. ¿Ya? También tenemos lo que es el kit solar portable. Este sí, de la misma manera como el primero, eh, su, tiene su inversor y su regulador integrados en esta caja. Y esta como tal es el panel. Ya, viene como maletín porque el beneficio como tal de este producto es que podemos desdoblarlo y ya tenemos el panel listo para trabajar. ¿Ya? Y bueno, tenemos nuestras salidas AC y DC. Y acá les dejo un link de video, es donde el colega Juan Copa lo está mostrando también el equipo y pueden verlo con más calma. ¿Ya? Otros equipos que también cuenta la empresa Digicorp que funcionan de manera autónoma utilizando la energía solar son las lámparas LED con panel solar. ¿Cómo funcionan? Prácticamente del lado superior tienen el panel solar y en la parte inferior llevan lo que es la lámpara LED. Integrado viene su batería, cosa de que durante el día vaya cargando y en la noche va a funcionar, va a encender la luz, siempre y cuando detecte movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos elementos ya no necesitan ningún tipo de conexión eléctrica, ni nada. Solamente nos tenemos que preocupar de que le llegue el sol y de instalarlo. Y prácticamente eso sería todo. No necesitamos algo más. ¿Ya? Otro producto que tenemos es la luz solar de calle, que funcionan de la misma manera como la anterior, pero este es con más intensidad, ya es más resistente, digamos así, porque este ya tiene que soportar lo que es las inclemencias del tiempo, ¿no? Ya estos son los datos que tiene y demás, cuánto tiempo puede trabajar. Obviamente este elemento tiene que trabajar bastantes horas al tratarse de estar en la calle, ¿no? De estar en plena vía pública. Y este, como es, podría usarse simplemente para jardines y demás, en una casa. ¿Ya? Este es el mismo panel. Como podemos ver, tiene sus luces LED, tiene su sensor infrarrojo de detección y su panel solar. ¿Ya? Bueno, con eso terminaríamos lo que es la presentación. Voy a revisar qué preguntas más tenemos para poder subsanar todas las consultas que tengan, ¿ya? Consultan si hay alguna otra tecnología de energía solar que sea más económica. Eh, bueno, en sí la tecnología, bueno, mm, mucho depende de la aplicación. Entre todos los productos que hemos mostrado, la más económica obviamente va a ser esta, acá las lámparas LED. ¿Por qué? Porque no necesitamos mucha energía, el mismo panel es pequeño, o sea, es más o menos unos 20 por 15 centímetros.
y mucho depende de lo que queramos conectar. Acá solamente estamos encendiendo un foco, ni siquiera todo el día, solamente, perdón, ni siquiera toda la noche, solamente estamos encendiéndolo cuando pasa alguien. Entonces va a ser más económico. Pero si hablamos ya de un sistema completo, un sistema donde necesitemos conectar tal vez un cargador de una laptop, necesitamos conectar una plancha, necesitamos conectar un televisor, entonces ahí estamos hablando de un sistema completo con su regulador e inversor y un panel considerable, ¿no? Eh, por ejemplo, este producto es bastante, cumple bastante bien esos requerimientos y no puede ser que no tiene un costo bastante alto. ¿Ya? ¿Por qué les digo que tiene un, digamos, es bastante útil o bastante atractivo? Porque ya viene integrado todo, directamente ya es para hacerlo funcionar. Si, por ejemplo, necesitan o bueno, tienen, por ejemplo, alguna camioneta donde vamos moviéndonos todo el tiempo viajando y necesitamos constantemente energía eléctrica, entonces esta es una buena opción. O si vamos a trabajar en un campamento o en algún lugar donde no hay energía eléctrica, entonces esta es una buena opción, digamos, para poder instalar y demás. Ya donde no es necesario, digamos, que tengamos, que hagamos la instalación eléctrica. Directamente nosotros conectamos, instalamos el equipo, pues ubicamos el panel y conectamos al inversor y ya está, ya tenemos energía eléctrica. Ya, más o menos ahí va lo que es el dimensionamiento. Tenemos que ver más o menos el tamaño del proyecto como tal y ya. Ya, dice en el Digicorp, hay el equipamiento necesario para un sistema más grande de unos 5 kilovatios. Sí, sí, tenemos le voy a número, ya. Mm, Vamos puedo ayudarles digamos, a dimensionar el proyecto que vayan a tener. Un proyecto como tal puede tener, digamos que varios paneles solares. Puede tener uno, puede tener dos, depende de la cantidad de energía que necesitemos. También el inversor y el regulador también tiene que ir acorde a esta potencia como tal, ¿ya? Las marcas que manejamos tienen digamos que esta capacidad para poder trabajar con esta cantidad de potencia, ¿ya? Bueno, me permiten un momento, por favor, voy a voy a subir la presentación, ¿ya? Ya está. Ya, la presentación ya está ya la he subido. Acá mismo la pueden descargar. ¿Ya? Y bueno, voy a mostrarles también el software de mi colega, Juan Copa, ¿ya? Como última actividad, el software que les dije que hace los cálculos directamente ya terminados. Ya.
donde nosotros definimos directamente lo que es el HCP, que es la intensidad de radiación solar, ¿verdad? Como les dije, acá estamos tomando en cuenta, por ejemplo, 5. Tenemos la potencia del panel, el voltaje de las baterías, el amperaje hora que necesitamos. Y acá colocamos, por ejemplo, la cantidad de cargas como tal que va a soportar el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos dos camaritas de 6 watts, por ejemplo. ¿Ya? Y todo esto va a depender también del lugar. ¿Ya? Acá nos dice cuál es la inclinación que va a tener el panel y dirigido hacia dónde. Por ejemplo, aquí decimos que tiene que estar al norte. ¿Ya? Entonces, este programita yo le recomendaría que solo que pidan al autor como tal, quien es el ingeniero Juan Copa, que es igual asesor técnico en Santa Cruz. ¿Ya? De todas maneras, yo también voy a pedir permiso si es que ustedes lo necesitan, voy a pedir permiso para poder pasarles. No, no creo que sea mucho problema, ya que él también es el autor. Y bueno, ya por si acaso ya he subido la presentación y de cualquier manera siempre voy a estar atento a sus consultas, ¿ya? Este es mi número corporativo y mi correo, siempre voy a estar atento al mismo. Y bueno, mucho gusto poder haber compartido conocimientos respecto al tema y bueno, siempre también pueden sugerir cursos respecto a toda la gama de productos que tiene Digicorp. ¿Ya? También sería muy útil que sugieran algunos temas de cursos que estén ustedes interesados y demás, y ya con tiempo se vaya a preparar también el curso, ¿ya? Bueno, cualquier otra consulta, voy a estar atento a mi corporativo y correo y demás. Un gusto poder estar acá y me despido hasta luego.